El amor es un misterio que no siempre se manifiesta como esperamos. En ocasiones, alguien puede sentir un afecto profundo por ti, pero en lugar de demostrarlo abiertamente, parece alejarse o incluso actuar con indiferencia. ¿Por qué ocurre esto? Jacobo Greenberg nos enseñó que la mente humana y la conciencia operan de maneras mucho más intrincadas de lo que imaginamos. En este análisis, exploraremos la razón psicológica detrás de este comportamiento y cómo podemos entenderlo desde una perspectiva más profunda. Si alguna vez te has preguntado por qué alguien que dice amarte actúa de manera contradictoria, acompáñanos hasta el final, pues aquí descubrirás la verdad oculta tras sus acciones. El amor consciente siempre encuentra la forma de manifestarse. Si deseas comprender mejor las dinámicas invisibles de las relaciones humanas, comparte tu experiencia en los comentarios. Si en algún momento sentiste que alguien que te valoraba se distanció sin razón aparente, tu testimonio podría aportar claridad a otros. El amor es una de las experiencias más profundas y transformadoras de la existencia humana, pero también una de las más enigmáticas. Desde la infancia, nos enseñan que cuando alguien nos ama, debe expresarlo con cercanía, palabras afectuosas y gestos concretos. Sin embargo, en la realidad, el amor no siempre sigue una lógica predecible. Jacobo Greenberg explicaba que la mente es un entramado complejo de percepciones y memorias, donde cada vivencia deja una huella que influye en nuestras relaciones. Esto significa que una persona puede sentir amor genuino y, al mismo tiempo, experimentar emociones que la impulsen a distanciarse. La naturaleza humana está llena de paradojas, especialmente cuando se trata de sentimientos intensos. Algunos se entregan sin reservas al enamorarse, mientras que otros sienten la necesidad de tomar distancia, analizar lo que experimentan o incluso evadir el vínculo. Desde una perspectiva de la conciencia, el distanciamiento no siempre indica ausencia de amor, sino que puede ser una reacción involuntaria ante la intensidad de una conexión emocional. Cuando el amor es auténtico y profundo, puede activar recuerdos, heridas y temores ocultos, llevando a la persona a alejarse como mecanismo de protección, aunque no sea completamente consciente de ello. A nivel psicológico, el amor no es solo una emoción, sino una interacción entre nuestro estado de conciencia y nuestra historia personal. Greenberg explicaba que la realidad que experimentamos es un reflejo de nuestras configuraciones internas, lo que significa que cada individuo vive el amor de una forma única. Para aquellos que han sufrido abandono o traición en el pasado, sentir amor verdadero puede resultar abrumador. El temor a revivir experiencias dolorosas puede activar un mecanismo de autoprotección que los impulse a distanciarse, incluso cuando su verdadero anhelo es permanecer cerca. El problema surge cuando la otra persona interpreta este alejamiento como desinterés, rechazo o manipulación. Nos han inculcado la idea de que el amor debe ser constante y lineal, por lo que cualquier señal de frialdad genera confusión y dolor. Sin embargo, la realidad es que no todos están preparados para manejar la intensidad de un vínculo profundo. Algunas personas necesitan tiempo para procesar sus sentimientos, otras temen perder el control y algunas simplemente no han aprendido a equilibrar el amor con su necesidad de independencia. Por ello, es esencial recordar que cada individuo experimenta el amor de manera diferente. Hay quienes lo viven desde la entrega total y quienes requieren espacio para asimilarlo. Esto no significa que el sentimiento no sea genuino, sino que cada persona reacciona según su nivel de conciencia y su historia emocional. Antes de continuar, te invito a hacer el cambio hoy y observa cómo tu vida comienza a transformarse. Si te ha gustado este contenido y estás listo para dar el siguiente paso hacia una vida más plena y productiva, te invito a unirte a nuestra clase gratuita sobre cómo dejar de procrastinar. En esta clase, aprenderás estrategias efectivas para superar la postergación y empezar a tomar acción en tus metas. El enlace para registrarte está en la descripción del video, no te lo pierdas, continuemos. Greenberg nos invitaba a entender la conciencia como un proceso dinámico, en el que las emociones no siempre avanzan de manera lineal, sino que oscilan entre la apertura y el repliegue. Uno de los principales motivos por los que alguien puede alejarse a pesar de amar profundamente es el miedo a la vulnerabilidad. En nuestra sociedad, la vulnerabilidad suele percibirse como una debilidad, cuando en realidad es una de las expresiones más auténticas del ser humano.
Greenberg explicaba que la conciencia individual está en constante tensión entre dos fuerzas, el deseo de conexión y la necesidad de autopreservación. Cuando alguien experimenta una conexión emocional intensa, enfrenta el dilema de entregarse por completo o protegerse para evitar un posible sufrimiento. Este temor puede manifestarse de distintas maneras. Algunos se vuelven fríos o distantes cuando desarrollan sentimientos profundos, mientras que otros evitan el contacto por periodos de tiempo. No es que no les importe, sino que necesitan recuperar la sensación de control sobre sus emociones. En muchos casos, esto ocurre porque temen depender emocionalmente de alguien más, activando así sus mecanismos de defensa. Para algunos, el amor representa un riesgo. Si han sido heridos, traicionados o rechazados en el pasado, su mente genera una alerta interna cuando sienten una conexión real. Greenberg hablaba de cómo la memoria emocional influye en nuestra percepción del presente, haciendo que muchas personas reaccionen con temor ante lo que, en realidad, podría ser una oportunidad de crecimiento y conexión. En ocasiones, no es que alguien no quiera amar, sino que su mente le advierte que hacerlo es peligroso. El apego emocional también desempeña un papel fundamental en este proceso. Aquellos que han experimentado pérdida o abandono pueden desarrollar un mecanismo de desapego inconsciente. Cuando comienzan a sentir algo profundo por alguien, su mente activa una respuesta de alejamiento para evitar un posible sufrimiento futuro. No es que deseen dejar de amar, sino que prefieren distanciarse antes de sentirse demasiado expuestos emocionalmente. El reto radica en comprender que el miedo a la vulnerabilidad no significa ausencia de amor, sino dificultad para gestionarlo. Greenberg explicaba que la conciencia evoluciona cuando reconoce sus propios miedos. Cuando alguien se aleja por temor a la conexión, es porque aún no ha aprendido a confiar plenamente en el amor sin percibirlo como una amenaza. Este proceso no se resuelve con presión o insistencia, sino permitiendo que la otra persona transite su propio camino de autodescubrimiento. En lugar de interpretar el alejamiento como una muestra de desamor, es más útil verlo como una oportunidad para comprender cómo cada persona procesa el amor y que necesita para sentirse segura en una relación. El amor es una de las fuerzas más poderosas que podemos experimentar, pero no siempre fluye de manera libre y natural. Muchas personas, al sentir un vínculo profundo, entran en una lucha interna entre su deseo de estar cerca y la necesidad de mantener el control sobre sus emociones. Comprender este equilibrio nos permite vivir el amor de manera más consciente y plena. El amor despierta emociones intensas y profundas, muchas veces difíciles de manejar. En contraste, la mente tiende a buscar estabilidad y, cuando percibe el amor como una posible amenaza a ese equilibrio, la reacción más común es la distancia. Esta respuesta es frecuente en personas que han atravesado traumas emocionales o que han aprendido a asociar el amor con el dolor o la pérdida. La programación mental puede llevar a alguien a convencerse de que alejarse es la mejor opción, incluso cuando su interior anhela lo contrario. En un afán por no evidenciar fragilidad ni apego, una persona puede optar por ignorar, esquivar o minimizar sus propios sentimientos. Jacobo Greenberg hablaba sobre cómo la conciencia puede distorsionar la percepción de la realidad cuando se siente amenazada, generando respuestas que, desde una perspectiva externa, pueden parecer irracionales, pero que en el fondo cumplen una función de autopreservación inconsciente. Esta lucha interna es más frecuente en quienes ven el amor como un peligro para su autonomía o equilibrio emocional. Algunas personas han construido su identidad en torno a la autosuficiencia, creyendo que no requieren de nadie más para sentirse plenos. Sin embargo, cuando alguien despierta en ellos emociones intensas, su mente entra en estado de alerta y, en lugar de permitir que el amor fluya, buscan controlar la situación tomando distancia. De este modo, evitan la sensación de perder el dominio sobre sí mismos o de quedar expuestos emocionalmente. El inconveniente de este mecanismo de defensa es que puede ser malinterpretado por la otra persona, quien podría percibirlo como rechazo o suponer que su amor no es correspondido. No obstante, el alejamiento no siempre significa desinterés, en muchas ocasiones, responde a un intento inconsciente de mantener un balance interno. Para comprender esta dinámica, es esencial analizar el comportamiento general de la persona. Si se distancia pero luego regresa, si muestra señales de indecisión o ambivalencia, es posible que esté lidiando con una contradicción entre su deseo y su necesidad de controlar sus emociones. La conciencia humana no siempre actúa de manera lógica en lo que respecta al amor.
la mente busca resguardarnos del sufrimiento y, en ese esfuerzo, puede convencernos de que alejarnos es la mejor alternativa, incluso cuando en lo más profundo anhelamos estar cerca. Jacobo Greenberg sostenía que nuestra percepción de la realidad es un reflejo de nuestra configuración mental, y entender esta dinámica nos permite no asumir el distanciamiento de alguien como algo personal, sino como parte de su proceso de sanación y autodescubrimiento. El amor no es solo un sentimiento, sino una energía que se manifiesta en el campo vibracional de cada ser. Greenberg exploró la noción de que la conciencia humana no solo percibe la realidad, sino que también la crea y la transforma a través de su energía. Esto implica que, cuando dos personas se enamoran, no solo establecen un vínculo emocional, sino que también interactúan a un nivel energético profundo. A veces, esa intensidad puede llevar a uno de ellos a alejarse, no por falta de amor, sino porque no sabe cómo manejar la magnitud de esa conexión. Cuando alguien experimenta un lazo amoroso profundo, su energía vibra en una frecuencia más elevada, lo que puede alterar su percepción de la realidad. Esto puede hacer que cuestione aspectos de su vida, su identidad y su independencia. Mientras algunos aceptan esta transformación, otros pueden sentirse sobrepasados. Por ello, en ciertas relaciones, uno de los involucrados puede sentir la necesidad de tomar distancia, no porque el amor no exista, sino porque la intensidad del vínculo genera un conflicto interno que aún no sabe resolver. Greenberg hablaba de la interacción de campos de conciencia, un concepto que sugiere que cuando dos personas forman un lazo profundo, sus conciencias se entrelazan. Este fenómeno puede generar una sensación de expansión, pero también de pérdida de individualidad. Aquellos que han trabajado en su crecimiento personal suelen manejar estas conexiones con mayor estabilidad, mientras que quienes aún no han desarrollado esa capacidad pueden sentirse abrumados por la intensidad del lazo y reaccionar alejándose. Otro elemento clave en este proceso es la resistencia al cambio. El amor genuino tiene el poder de transformar nuestra existencia, pero muchas personas temen esa transformación. Cuando una relación despierta emociones demasiado intensas, puede hacer que alguien se sienta vulnerable y cuestione aspectos de su vida que prefiere mantener intactos. En lugar de aceptar el cambio, algunas personas optan por huir, evitando enfrentar lo que el amor les está revelando sobre sí mismas. Es crucial comprender que la energía del amor no solo atrae, sino que también puede generar resistencia. Si una persona no está lista para experimentar una conexión de tal magnitud, su campo de conciencia puede erigir barreras inconscientes que la lleven a distanciarse. No se trata de una falta de amor, sino de una falta de alineación energética con la frecuencia necesaria para sostener esa relación. En muchos casos, este alejamiento no es definitivo, sino una fase de ajuste en la que la persona necesita reencontrar su equilibrio antes de poder volver a conectar. El amor es una fuerza que trasciende las emociones y los pensamientos. Es una energía capaz de transformar nuestra vida, siempre y cuando estemos preparados para recibirla. Greenberg nos enseñó que la conciencia humana está en constante interacción con la energía de los demás y que, cuando una conexión es demasiado intensa, puede generar tanto atracción como resistencia. Comprender este proceso nos permite percibir el distanciamiento de alguien desde una perspectiva más amplia, entendiendo que, en ocasiones, el amor no se aleja por falta de interés, sino porque su energía es tan potente que la otra persona aún no sabe cómo integrarla en su vida. Cuando alguien que nos importa se aleja o nos ignora, la reacción más común suele ser la confusión. De inmediato nos preguntamos si cometimos un error, si dijimos algo inapropiado o si, simplemente, la otra persona ha perdido el interés en nosotros. Sin embargo, este tipo de pensamiento nace de una visión limitada basada en la escasez, donde asumimos que el amor debe ser constante y predecible. Jacobo Greenberg nos enseñó que la conciencia humana no es estática, sino un campo vibracional que interactúa con la energía de quienes nos rodean. Si alguien se distancia, no necesariamente significa que el amor se ha extinguido, sino que la conciencia de esa persona está atravesando un proceso interno que aún no comprendemos. Enfrentar esta situación con ansiedad o insistencia suele ser la respuesta menos eficaz. Cuando sentimos que alguien se aleja, nuestro primer impulso es acercarnos más, buscar respuestas, tratar de recuperar su atención. No obstante, esto suele producir el efecto contrario. Si la persona que se aleja lo hace porque necesita espacio para procesar sus emociones, presionarla solo intensificará su sensación de agobio. Antes de continuar, te invito a hacer el cambio hoy y observa cómo tu vida comienza a transformarse.
Si te ha gustado este contenido y estás listo para dar el siguiente paso hacia una vida más plena y productiva, te invito a unirte a nuestra clase gratuita sobre cómo dejar de procrastinar. En esta clase, aprenderás estrategias efectivas para superar la postergación y empezar a tomar acción en tus metas. El enlace para registrarte está en la descripción del video, no te lo pierdas, continuemos. Greenberg hablaba de cómo la energía que emitimos influye en las reacciones de los demás. Cuando alguien percibe desesperación o miedo a la pérdida, su inconsciente puede interpretarlo como una carga, lo que aumenta su necesidad de distanciarse aún más. En lugar de insistir o tratar de obtener respuestas, la mejor estrategia es enfocarse en el propio equilibrio emocional y en la armonización de la propia energía. Esto implica actuar desde un estado de seguridad, no desde la carencia, sino con la certeza de que nuestro valor no depende de la atención o aprobación de los demás. Antes de continuar, te invito a hacer el cambio hoy y observa cómo tu vida comienza a transformarse. Si te ha gustado este contenido y estás listo para dar el siguiente paso hacia una vida más plena y productiva, te invito a unirte a nuestra clase gratuita sobre cómo dejar de procrastinar. En esta clase, aprenderás estrategias efectivas para superar la postergación y empezar a tomar acción en tus metas. Jacobo Greenberg nos recordaba que la conciencia individual moldea su propia realidad. Si mantenemos una frecuencia de amor propio y armonía, atraeremos vínculos que reflejen esa misma energía. Si alguien se distancia y luego regresa, no debe encontrarse con una persona afligida, sino con alguien que ha seguido evolucionando y fortaleciéndose en su plenitud. Otro aspecto fundamental es aprender a aceptar el proceso de la otra persona sin asumirlo como algo personal. No todo distanciamiento implica un rechazo. En ocasiones, el otro simplemente necesita tiempo para asimilar lo que está experimentando, comprender sus emociones o resolver conflictos internos que no tienen relación contigo. La madurez emocional radica en respetar los tiempos de los demás sin intentar precipitar desenlaces inmediatos. Greenberg explicaba que la mente humana está en constante transformación y que cada individuo tiene su propio ritmo para integrar las vivencias profundas que atraviesa. Si alguien se aleja y regresa con incertidumbre o temor a entregarse por completo, es esencial establecer límites claros y saludables. Aceptar a alguien en tu vida no significa tolerar una dinámica inestable en la que la otra persona entra y sale sin definir lo que realmente desea. Si te valoras a ti mismo, debes expresar tus necesidades con claridad y sin miedo a perder a esa persona. La clave no radica en lanzar ultimátums ni en exigir explicaciones constantes, sino en comunicar de manera firme y respetuosa lo que requieres dentro de la relación, de modo que se preserve tu paz interior. Cuando alguien que te importa se aleja, no debes reaccionar desde el temor ni la angustia. La mejor forma de responder es con seguridad y confianza en ti mismo. Jacobo Greenberg nos enseñó que la conciencia es el núcleo de nuestra experiencia. Cuando trabajamos en nuestra energía interior, todo lo que nos rodea comienza a alinearse. Si el amor es auténtico, el distanciamiento será transitorio y el vínculo se fortalecerá con el tiempo. Pero si el amor no es genuino, el espacio permitirá que la verdad se revele por sí sola. El secreto está en aprender a soltar, confiar y recordar que todo lo que está en sintonía contigo permanecerá sin necesidad de forzarlo. El amor es un reflejo de nuestra propia conciencia. Greenberg nos enseñó que la mente y la energía son las fuerzas que configuran nuestra realidad y que, en muchas ocasiones, lo que percibimos como rechazo es, en realidad, una manifestación del mundo interno de la otra persona. Cuando alguien que nos ama se distancia, en lugar de reaccionar con ansiedad, debemos entender que este proceso es parte de su evolución emocional. Ahora bien, ¿alguna vez has sentido que alguien que te quería se alejaba sin explicación? ¿Cómo respondiste? Comparte tu experiencia en los comentarios y recuerda que el amor consciente siempre se manifiesta. El enlace para registrarte está en la descripción del video, no te lo pierdas. Además, no olvides darle me gusta a este video. Suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Comparte este video con aquellos que amas, juntos podemos transformar nuestras vidas.